El día de hoy vamos a desarrollar uno de los tópicos bastante puntuales, yo diría yo, por el cual se nos ha convocado sobre específicamente, tres puntos de manera puntual. Vamos a abordarlo el día de hoy relativo al tema concepto de alimentos, naturaleza y régimen de visitas. No quiere decir que lo que se puede exponer el día de hoy o compartir con ustedes agote todo el tema sobre alimentos y naturaleza, en tanto que este curso está complementado conjuntamente con otros, del cual les invito amablemente también a participar. Muy bien, dicho esto, vamos a analizar en primer momento lo relativo al tema del concepto de alimentos. Como es natural de pronto en el campo del derecho, ¿no? Nosotros no podemos platicar o conceptualizar algo si es que no evidenciamos los problemas. El tema de alimentos no es un asunto del cual estrictamente se haya desarrollado de manera meramente teórica, jurisprudencial, sino que es el día a día. Necesariamente convive con nosotros. Inclusive llega a ser uno de los puntos de gráfica o de punto alto respecto a la carga procesal en el Poder Judicial. Y por qué no decirlo, es una de las acciones judiciales de pronto más recurrentes, día tras día, que se plantean a nivel de todas las cortes a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de que es una de las acciones cotidianas, recurrentes, que generan de alguna u otra manera una tensión de esfuerzo no únicamente institucional, sino económico también por la atención de cada Corte Superior de Justicia, el proceso en sí amerita reconocer en qué posición conceptual o al menos qué es lo que comprende alimentos al momento de demandar, qué es lo que yo voy a acreditar respecto al concepto, qué es lo que yo voy a solicitar, qué hechos voy a puntualizar para que determinados puntos del concepto de alimentos o de la pretensión de alimentos me atiende el juez. Porque en realidad no pasa aquí por un asunto de generalizarlo, ¿no? ¿Sabe qué, señor juez? Pido alimentos a favor de mi menor y listo. Porque sería bastante no tan fructífero o útil plantear una demanda bastante generalizada. Ya lo vamos a ver por qué. Miren, aquí en el primer gráfico que otorga la Defensoría del Pueblo, ustedes pueden observar la demanda de alimentos que se plantean por Corte Superior. Esto según el sexo del demandante, mujeres o hombres, y aquí están todas. Y todos, absolutamente todas las cortes que ustedes pueden estar visualizando, tienen picos altos. Ninguno tiene un pico bajo. ¿Qué más podemos observar? Que bueno, que las accionistas, o mejor dicho, quien plantea el acto postulatorio de la demanda de alimentos, mayoritariamente, por no decir más del 90%, recae en el sexo femenino. Entonces, primera gráfica para evidenciar de que el tema de alimentos es un asunto recurrente, es un asunto de preocupación institucional y del cual nos debería invocar a nosotros, muy aparte de manejarlo técnicamente este asunto, es de que estos temas propiamente conllevémoslo de buenas a primeras a nivel de la conciliación extrajudicial antes que llegar al puerto de la judicialización. Segunda gráfica, vemos también respecto a la ocupación de los demandantes según el sexo, y aquí ya hay algo muy interesante. Si es que queremos observarlo desde un panorama de una realidad nacional de nuestro país, rendiremos cuenta de que tanto en tema de mujeres, ¿no? De mujeres, lo que está con barrita azul, está en calidad de desempleado, labores domésticas,
y la cantidad de que están insertados en el campo laboral o en el mercado laboral. Es decir, si solamente nos graficamos o observamos estas dos gráficas iniciales, daremos cuenta que la cantidad mayoritaria de mujeres que demanda en materia de alimentos escasea de recurso propio, es decir, porque está desempleada, y también se ocupa mayoritariamente en labores domésticas. Este es un criterio muy importante que tomar en cuenta, claro que sí, porque ya lo vamos a ver a nivel jurisprudencial, que la petición que uno hace de alimentos tiene que ver justamente también con las posibilidades del solicitante, ¿cierto? Del solicitante. No en tanto que sea una condición, sino más bien en un tema de o corresponsabilidad alimentaria respecto al menor. ¿Qué más podemos observar? Tenemos aquí los montos de alimentos que se asignan a través de las medidas cautelares anticipadas, y esto es muy bueno, ya lo vamos a anotar en lo que tenga que ver en naturaleza del concepto de alimentos. ¿En qué sentido? Aquí ven unos montos promedios que ustedes no me dejarán mentir, que estos son los montos más o menos en los cuales oscila o comprende las decisiones del Poder Judicial respecto al tema de alimentos. Mayoritariamente, en un 70.5%, encontraremos que el porcentaje asignado en las medidas cautelares anticipadas en materia de alimentos oscila entre 1 a 500 soles, ¿cierto? Son muy pocos los porcentajes, como por ejemplo en el 1.2%, que sean más de 2,000 soles, ¿no? O en todo caso, en el 6.4 de color gris, que sea entre 1,000 a 2,000 soles. Entonces, estos montos sí es una gráfica también para sincerar, ¿no? Para reconocer cómo vamos a nivel de impartición de justicia y que necesariamente tenemos que mejorar. En realidad, porque los porcentajes que acá estamos observando, el 70.5%, los 500 soles no es que se grafiquen para un día, ¿cierto? Sino que estos se tendrán que dividir obligatoriamente para los 30 o 31 días y con esto se tendrá que de alguna otra manera equilibrar con la obligación alimentaria. Hay algo que mejorar respecto al capítulo, respecto al tópico de impartición de justicia en materia de alimentos, claro que sí. Y es una de las preocupaciones que debería ser transversales al momento de solucionar uno de estos casos, ¿no? Pero también a nivel procesal, observamos lo siguiente, ¿no? Solamente el 53.1%, ¿sí? Sencillamente no contesta la demanda y se declara en rebeldía, ¿no? Sea por cualquier razón. Pero esta es también una realidad procesal en materia de alimentos que tranquilamente los hemos palpado, observamos, nos enfrentamos día tras día, sí, ¿no? Y eso es muy interesante reconocerlo porque no únicamente tenemos el problema del no cumplimiento o el no reconocimiento de una obligación alimentaria, sino también la desatención procesal respecto al menor, ¿no? En no contestar, en no de pronto apersonarse, en no brindar algún tipo de salida u otra solución sobre este tema. Ahora bien, con estas gráficas, con estas realidades que nos muestra nuestro país a través de la Defensoría del Pueblo, podemos rendir cuenta de lo siguiente. Miren, si tenemos que conceptualizar el tema de alimentos para saber qué es lo que vamos a pedir procesalmente, porque para eso tiene que servir la teoría, no tiene sentido que uno sepa y teóricamente y esta no lo utilice procesalmente hablando, ¿no? El concepto de alimentos no se instituye o no se constituye exclusivamente en la sola idea de que responda a lo que tenga que ver con comida, ¿sí? Los alimentos se ha dibujado, se ha constituido, tiene una lectura de integralidad, porque sencillamente el ser humano se desarrolla en un marco de integralidad. Necesita un desarrollo espiritual, necesita un desarrollo personal, necesita un desarrollo en sociedad, necesita un desarrollo material.
4 aspectos que inclusive hasta pareciera bíblico, ¿verdad? Crecerás en conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Y esto es justamente el mismo concepto, o mejor dicho, es la idea, ¿no? Es la prerrogativa, la consigna de que los alimentos se comprenda en esa magnitud, de que se especifique en la demanda de alimentos sobre qué estricto punto yo voy a estar exigiendo a través del Poder Judicial. Si refiere a qué dimensiones, estimados, porque resulta de alguna u otra manera, no errado, pero sí desconocer por parte del accionante, de quien plantea la acción postulatoria, que existen varios aspectos del cual yo tengo que acreditar, del cual yo tengo que argumentar, del cual yo tengo que evidenciarlo al juez, que también el juez se pronuncie sobre los puntos que comprenden el tema de alimentos, a comida, vestido, todo lo que tenga que ver con educación, recreación, desarrollo ético, moral, intelectual, son cuestiones que forman parte de los alimentos como pretensión procesal, sí. Y eso es lo que de alguna otra manera se tiene que evidenciar o se tiene que mostrar con suma relevancia. Y aquí, pues es un concepto que también lo traemos a colación a propósito del profesor Parsi Rospigliosi. Pero ojo aquí, este concepto no es meramente teórico, no es meramente doctrinario, sino tiene un respaldo, ¿no? Tiene un respaldo en el sistema jurídico civil, y que no únicamente responde a uno, responde a dos respaldos jurídicos normativos especiales, o como se llamarían, leyes especiales en materia civil. La primera, que ustedes están observando, que será el Código Civil en su artículo 472. ¿Qué prescribe? ¿Sí? ¿Qué prescribe el Código Civil? Lo que indica el Código Civil en el artículo 472 es lo siguiente: lo que es indispensable para el sustento. 1, escuchen bien, para el sustento. 2, habitación. 3, vestido. Educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica, de recreación. 9 puntos, 9 aspectos que no solamente están reconocidos en la doctrina, sino que son 9 aspectos y posibilidades para argumentar dentro del campo de alimentos y ser acreditado vía judicial. Muchas veces nos centramos exclusivamente en el tema del sustento alimenticio, que no está mal, pero hay que reconocer que frente a una mayor exigencia, también cabe la posibilidad de un mayor razonamiento judicial en poder cubrir gran parte de los aspectos del desarrollo integral del menor, ¿no? Inclusive, el artículo 472 te habla, o mejor dicho, te prescribe sobre los gastos del embarazo de la madre. Y acá nuevamente reiterar el punto de vista con el cual iniciamos. El ser humano responde a la integralidad. Desde que se concibe, porque necesariamente el derecho civil sigue esa teoría de la concepción, ¿cierto? Hasta su desarrollo adecuado, oportuno y obviamente limitado, ¿no? Hay un límite hasta donde se puede asistir propiamente a un alimentista. Me refiero a la edad propiamente. Eso es lo que tenga que ver con el Código Civil. Con el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 92, ¿qué nos precisa? Se considera alimentos a lo necesario para el sustento, habitación, educación, instrucción, etc. Se respalda o tiene una lectura coetánea. ¿Ambas leyes especiales? Claro que sí. ¿Solamente lo hemos avisorado u observado en el plano teórico doctrinario? No. También es una exigencia normativa estos supuestos
del cual les otorga el legislador a ustedes, a nosotros, para que como operadores jurídicos podamos sustentarlo, argumentarlo debidamente en una demanda. Evitemos la generalización. Evitemos la generalización por el bien del menor y también exijamos, ¿no?, el asunto del razonamiento judicial por parte de un juez que tenga que observar sobre una materia o pretensión en materia de alimentos. Por lo tanto, podemos concluir a este punto de que los alimentos no solo cubren los aspectos materiales para el sustento del niño adolescente, sino también abarca aspectos inmateriales como la instrucción, educación, capacitación y demás. Muy aparte de esta conclusión, nuevamente reiterarles, los supuestos que acabamos de ver en el 472 y en el 92 del Código de Niños y Adolescentes, ¿sí?, son supuestos de lo que ustedes tranquilamente pueden esgrimir, separar, plantear, especificar en la demanda y fundamentar sobre ello. No generalicemos en estos tipos de demandas, por más sencilla que podamos creer. Siempre hay un asunto serio y preocupante en estos asuntos, sobre todo cuando se plantean situaciones que reconocen al ser humano en un menor como un aspecto integral. En esa lógica, y del cual habíamos visto una gráfica inicialmente, ¿cierto? Una gráfica habíamos visto inicialmente sobre la carga procesal, ¿verdad? ¿Cuál es el llamamiento o cuál es de pronto la responsabilidad de un operador jurídico, quizás en una charla como esta, a nivel de la universidad, a nivel de un proceso, a nivel de litigio en sí, de la asesoría? Es primero conducir, ¿cierto? Conducir que la solución, ¿no?, que la solución propiamente de lo que tenga que ver con la materia de alimentos responde también a una posibilidad en que sea solucionado a través de la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial es un mecanismo importante en estos asuntos, sí, estimados, porque los alimentos no necesariamente es un capítulo, o mejor dicho, es un conflicto insular, apartado de la familia, o que sea puramente exclusivo de las normas, sino que la materia de alimentos es un asunto sensible de familia y del cual tiene que tener su trato en ambientes, o mejor dicho, otorgarle un tratamiento adecuado a través de los mecanismos que puedan aún, a pesar del conflicto, cautelar esa armonía. ¿Y qué mejor que la conciliación extrajudicial? ¿Qué mejor que la conciliación extrajudicial? Esto lo tenemos según conforme el artículo 9 de la ley 26872, ¿no?, de la ley de conciliación, respecto a fijar las pretensiones, socializar, ver qué propuesta de solución llegamos, y sobre todo, la idea aquí es de una reorganización del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que el conflicto se convierte en realidad en una oportunidad para mejorar sobre el menor, que es muy distinto en el campo judicial, o mejor dicho, en el campo del litigio, ¿no?, porque ya se concibe como un conflicto en sí. Mientras que en esta etapa de la conciliación extrajudicial se constituye como una oportunidad respecto al problema para aún solucionarlo y procurar mejorar los lazos respecto al menor, ¿no? Eso de pronto tiene que ser o llega a ser la finalidad ulterior, ¿no?, en la solución del tema de alimentos. No obstante, cuando las cosas no funcionan muchas veces en el campo de la extrajudicial, sencillamente nos remitimos al tema del asunto judicial, ¿verdad? Judicializamos el asunto. Y en esto tiene que ver necesariamente ya propiamente una demanda
que se cumpla, ¿no? Que se cumpla con los requisitos estipulados en el Código Civil, ¿no? Como es el 424 y 425, 425, que tiene una serie de presupuestos que ya lo van a ver en otra charla, ¿no? Presupuestos que en realidad yo sí les aconsejo, y eso no tiene nada que ver de peyorativo o en todo caso en un sentido negativo, ¿ok? Si bien es cierto, las demandas, no es necesario con firma de abogado, pero sí al menos la orientación de uno de ellos, estimados. Porque la demanda de alimentos tiene una forma y hay que saberla plantear. Hay que saberlo canalizar lo que uno pide, ¿no? Porque hasta para pedir algo hay que saber fundamentarlo en esa petición. No porque el derecho nos asista, quiera decir que en automático el sistema jurídico va a funcionar, sino que el sistema jurídico funciona en la medida, en tanto y en cuanto se peticione correctamente, ¿verdad? Se peticione correctamente. Entonces, por ahí que vaya la recomendación en que si bien es cierto, no es necesario la firma de un abogado, un acto postulatorio de materia de alimentos, siempre es necesario al menos la conducción, el consejo de un colega, de un abogado o abogada, para que el documento se ingrese y se presente de la mejor manera posible. Muy bien. Avanzamos un poco más. Una pequeña puntuación, al igual que estamos haciendo con el tema el tema de conciliación extrajudicial. Respecto a la mayoría de edad, ¿no? Solamente se pide de manera descendente, ¿no? Bueno, también de manera ascendente, ¿no? Acá, ¿qué nos indica? Solo si se cumple con los requisitos ya conversados en el 424, ¿no? Nos indica el mayor de 18 años solo, es decir, de manera excluyente, tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender su propia subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. ¿Listo? Esto no es un asunto del cual que diga, bueno, yo tengo 18 años, pues tengo todas las condiciones, estoy en toda la época de mi vida, en la mejor quizás, ¿no? Y aún así yo puedo pues plantear demanda de alimentos. No, está diciendo bien clarito el orden normativo de que se puede siempre y cuando, inclusive, no es que únicamente se alegue, es decir, no únicamente se argumente, sino que se tendrá que probar. Cuando se dice comprobada, se tiene que argumentar probatoriamente lo que yo estoy solicitando en dicha condición, en dicha condición. Esto sí era muy necesario puntualizarlo, porque muchas veces se ha pensado y se sigue pensando al día de hoy que bueno, en mi condición de tener la mayoría de edad, aún puedo yo pedir a mis padres obligatoriamente que un tema de asistencia de alimentos a pesar de no cumplir con los requisitos que plantea el Código Procesal Civil y Civil también, ¿no? Ahora bien, otra puntualización que tiene que ver es con esto, ¿no? A ver, vamos yendo apoyándonos con algunas preguntas para no acumularnos, ¿sí? En el caso de mayor de edad, sigue estudiando, claro, cuando es mayor de edad, sí, y sigue estudiando, sí se puede, ¿no? O sea, todavía sigue, todavía sigue. Aquí nos estamos refiriendo a aquellos casos donde no estudia y sencillamente teniendo todas las posibilidades y capacidades mentales y físicas, aún bajo esa creencia se pide al padre, ¿no? El Código Procesal Civil te está diciendo, oye, si no tienes las condiciones físicas o tienes una deficiencia para tú tener una garantía de vida para ti, podrías pedirlo, ¿no? Podrías solicitar, ¿sí? Hay condiciones que te establece el código exacto, Julián, hasta que se sigue, ¿no? Se sigue, perfecto. Y eso, claro que ahí, claro que mencionan varios de sus compañeros cuando dice estudios satisfactorios, ojo, que aquí con la Corte Suprema tenemos una disparidad un poquito interesante, ¿no? Porque si yo les devuelvo la pregunta, ¿cuándo se entiende por estudios
universitarios satisfactorios, ¿de cuánto estaríamos hablando la nota? ¿No? Por ahí se habrá indicado 12, otros 15, ¿no? Hay pronunciamientos distintos de la Corte Suprema, que yo sí les invito a, cuando planteen uno de estos tipos de demanda y quieran hablarse sobre este tema de éxito, de notas, pues citen una de las casaciones de la cual más se afiance en su pretensión procesal. No lo dejen al aire la pretensión. Eso hay que ser bien claro, no hay que dejarlo suelto la pretensión, hay que corroborarlo, guiarla al juez, más o menos, si sobre todo se trata de este asunto, y también cuando tenemos jurisprudencia dispar. Avanzamos un poco más y luego seguimos retomando. El concepto de alimentos, también hay un asunto respecto al tema de la cantidad, ¿verdad? El 648 del Código Procesal Civil nos indica que hay un máximo, ¿no? Del 60%, y acá se precisa algo bien interesante. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 60% del total de los ingresos con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Entiéndase, planilla, ¿no? Entiéndase planilla. Hasta el 60%. Dice como máximo, ¿sí? No se enojen con la justicia en realidad, porque acá nos está indicando el 648 como máximo. No que sí o sí te van a otorgar el 60%, ni hay que ilusionarnos, ¿no? O sea, ¿que se puede lograr el 60%? Sí. ¿Que se puede lograr hasta un 50%? Sí. ¿Que existe la obligación de por sí que se fije el 60%? No. ¿Ya? Porque es justamente un máximo y para eso se tiene que evidenciar, se tiene que acreditar. Muy bien, se tiene que acreditar. El porcentaje estimado está aquí, el 648, ¿sí? 648, ¿sí? Del Código Procesal Civil, ahí está el basamento legal, que puede ser máximo hasta un 60%, es decir, tú tranquilamente, si crees que las necesidades establecidas conforme a los 8 supuestos que he mencionado ameritan que se cubra con el 60% del obligado, perfecto, lo colocas tal cual e indicarás, ¿no? ¿Sabe qué? Necesito para esto y para esto y para esto. Perfecto. Muy bien. Claro, ahí sí, por ejemplo, una discapacidad severa es el asunto del cual habíamos estado platicando, ¿no? Si es discapacidad severa y es mayor de edad, ¿puede pedir? Claro que sí, porque no es únicamente descendente, sino también ascendente. Avanzamos un poquito más y entramos a la naturaleza de alimentos, ¿bien? A la naturaleza de alimentos. Hay un asunto del cual esto sí tiene que responder con la fundamentación, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros, mal o bien, cuando fundamentamos o en la demanda, donde dice fundamento de derecho, mal o bien colocamos siempre únicamente los artículos, ¿no? Artículo 472, 400 tal, 92 del código tal, y listo, y lo dejamos. Por eso digo mal o bien. Pero la idea es de que, si somos sinceros, fundamentar el derecho en una demanda o un acto postulatorio, o inclusive en una contestación, en una excepción, en cualesquiera, ¿qué es lo que implica por parte del abogado? Implica que razone, ¿cierto? Implica que fundamente, implica que se exija el mismo, y ofrezca al juez una interpretación jurídica del caso. Y es aquí donde incide necesariamente sobre este aspecto, la naturaleza de los alimentos. Veamos. El artículo 4 de la Constitución Política se refiere o abriga, respalda constitucionalmente a la naturaleza de los alimentos, claro que sí.
Porque ¿qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que prescribe constitucionalmente el tema? La comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Asimismo, indica en el 6, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos y que todos los hijos tengan iguales derechos y deberes. Ojo aquí, ojo aquí. Este artículo, este artículo, este artículo tiene que ver con un asunto de línea jurisprudencial bastante honda, bastante dispersa en realidad. Por ejemplo, a ver, en la parte última de lo que ustedes están que observan, el cual indique que todos los hijos tienen iguales derechos y deberes, ¿no? Ustedes recordarán que hay un caso, bueno, uno de los casos donde el Tribunal Constitucional se pronunció indicando, ¿no? Indicando que los hijastros, ¿no? Que los hijastros, tal cual, así en su nomenclatura inicial, tienen derechos tal cual como los hijos dentro del matrimonio, ¿verdad? Esto porque es bueno notarlo, porque el Tribunal Constitucional lo que hizo sencillamente era eliminar esas distinciones entre que hijos espurios, hijastros, hijos fuera del matrimonio, la división o de la diferencia de derechos o desigualdades entre estos, etcétera, etcétera. El Tribunal Constitucional aclara e indica, no, aquí a razón del artículo 4 del instituto del cual rige propiamente este asunto de la familia. Y por lo tanto, si es así, todo lo que tenga que ver de manera directa o indirecta respecto al menor se entenderá como tal. Por lo tanto, no hay diferencia alguna que se tenga que realizar sobre este extremo, ¿no? Esta última línea. Sobre lo primero, donde indica que los padres tienen la obligación, claro que sí. Y ustedes podrán darme cuenta o rendir cuenta de que los padres, me refiero papá y mamá, ¿no? Reposa la obligación legal, constitucional, ¿no? Para que se pueda desarrollar en un marco de solidaridad familiar, ¿no? Lo que ustedes están observando en palabras o en letras rojitas, ahí, ¿no? Ahí, que es una obligación moral sustentada en la solidaridad familiar. Ojo aquí, esta solidaridad familiar tiene su reconocimiento muy aparte del artículo 4 de la Constitución Política, también el respaldo interamericano, o mejor dicho, en un respaldo convencional de tratados, ¿no? Que obedece al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho este respaldo, dicho este basamento legal, la solidaridad familiar obedece en prima facie a tres cosas, o está relacionado a tres cosas. Que los alimentos son intransmisibles, irrenunciables, incompensables. ¿Esto es una característica propiamente del derecho civil? Yo me atrevería a decir que no, porque en realidad el Tribunal Constitucional peruano se refirió, por ejemplo, sobre el tema de la irrenunciabilidad y la imprescriptibilidad sobre este asunto. Si es que no me falla la memoria, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquel plazo de caducidad para interponer una demanda de alimentos. Dijo, ¿sabe qué? Esto es inconstitucional, en tanto que no se puede condicionar determinada años para que se pueda interponer esta demanda de la cual forma parte del ser humano por varios, o en todo caso, durante un tiempo prudencial. Sobre este asunto también hay que dejar en claro lo siguiente, de que necesariamente,
Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de alimentos, la fijación, estipularlo, plantearlo, obedece a un principio que nosotros conoceremos como es el famoso principio superior, ¿no? O el principio del interés superior del niño. Al ser así, y hay que dejarlo claro, el principio del interés superior del niño no es un derecho de las partes, no es un derecho que le corresponde ni al demandante, ni al demandado, ni al menor. El principio del interés superior del niño es un principio formal. Es un principio formal en el sentido de que se constituye con el asunto de exigir al juez para tener una mayor sensibilidad, razonabilidad y exigencia al momento de fijar una pensión de alimentos, una medida cautelar, una tenencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa lógica es la que de alguna otra manera tenemos que corregir, o se tiene que corregir en varios casos, ¿no? Porque muchas veces se indica o se arroga, uno se atribuye que se ha vulnerado el principio superior del niño en este caso. Se vulnerará el principio del interés superior del niño en la medida que el razonamiento judicial no se haya pronunciado sobre la exigencia de las partes procesales. Ahí sí. Pero no que este principio del interés superior del niño se pueda afirmar, decir, colegir, pensar de que es un derecho a las partes. Eso sí, hay que dejarlo claro. No lo digo yo, lo afirma necesariamente la misma Convención Americana de Derechos Humanos, la misma Convención de Derechos del Niño, el Código Civil, etcétera, etcétera. Y esto para que se oriente correctamente, ¿no? Porque no se quiera decir que cuando se emite una sentencia en primera instancia, se culmina aquí, ¿no? Al contrario, esto prosigue, esto avanza. Con el asunto de la pluralidad de instancias, ¿cierto? ¿Tengo derecho a impugnar? Sí, tengo derecho a impugnar. Bien, entonces, esto los menciono para que podamos tener también la claridad conceptual al momento de reconocer o cuestionar algún tipo, ¿no? Algún tipo de apelación, ¿no? Algún tipo de apelación. Y esto es muy bueno notarlo porque muchas veces cuando quienes son abogados, o entiendo que la mayoría lo son, nos hemos topado, ¿no? Coincidido que la apelación viene en grado y lo que uno observa dice, pero ¿en qué momento esto es derecho de la parte? Si esto le corresponde al juez, sobre si es que le corresponde al juez, entonces hay que cuestionar el criterio del juez, no en sí mismo, ¿no? Por eso es que le menciona la importancia de aclarar este asunto del principio del interés superior del niño, ¿no? Del niño. Muy bien. ¿Cuánto dura un proceso de alimentos? A ver, yo sé que por ahí en el texto legal, en la ley, en el Código Civil, ustedes habrán podido observar, ¿para qué mentirnos, estimados? Tampoco ni es mi intención hacerlo, pero esto va a depender mucho de la naturaleza del proceso en sí de alimentos, ¿no? Y acá aprovecho un poquito de argumentación jurídica, ¿no? El maestro Manuel Atienza, ¿no? Ustedes por ahí de repente se habrán topado con alguna lectura muy simpática, corta, didáctica, y si no, les recuento lo siguiente, ¿no? Habla sobre casos fáciles, ¿no? Casos difíciles, casos complejos y casos trágicos. En el caso de alimentos podría instituirse como un caso fácil, ¿cierto? Planteo mi demanda, acredito el tronco familiar, lo que se necesita, partida de nacimiento, el partido de matrimonio, el tema de los gastos y demás, etcétera. Planteo un caso sencillo, al parecer, caso sencillo. ¿Por qué cito al profesor español Manuel Atienza? Porque él nos indica de que un caso fácil durante el proceso judicial no necesariamente se mantiene como tal.
que en algún punto procesal se va a convertir en un proceso difícil o en un caso difícil. O en su mayoría, o mejor dicho, o en los casos más insufribles, se convertirá en un caso trágico. Un caso fácil es cuando la ley puede resolver sobre el asunto sin mayor de pronto atisbo fáctico o probatorio. Un caso difícil cuando se tendrá que aplicar más que la norma algunos principios, alguna argumentación para que se pueda consolidar la decisión. Caso trágico cuando uno de los bienes jurídicos o derechos se tiene que vulnerar o se tiene que suprimir para optimizar el otro derecho. Entonces, un caso de alimentos, yo podría decir que tranquilamente puede durar 6 meses, tranquilamente sí, porque se ha instituido como un caso fácil, pero por ahí de repente existió un incidente, una buena lucha quizás legal de la otra parte y esto se complejiza, se convierte en un caso difícil, ¿verdad? O cuando de repente una demandante muere, fallece. Es un incidente que ya le hace complejo al asunto, ¿cierto? Entonces, esto sí quiero que lo tengan presente, ¿no? No porque el caso sea o se crea que inicialmente sea sencillo, es porque siempre se va a resolver en 6 meses, ¿no? No, va a depender mucho de la complejidad del asunto y también de la carga procesal, ¿no? Hay que ser eso, no lo podemos descuidar, de la carga procesal. Y para que avance, como se dice siempre en el campo del litigio, hay que siempre visitar a los tribunales, ¿no? No hay otra forma. Pensar de que lo van a hacer de mutuo propio, pues es como pensar que vamos a tener un mejor país porque solamente elegimos representantes cada 4 o 5 años, o pensar que porque somos demócratas al solo hecho de elegir a alguien. Pues no, no pasa así, no sucede así. Todas las cosas son activas, todas las cosas se promueven, todas las cosas se hacen, ¿no? Muy bien, entramos a esta etapa de la jurisprudencia relevante sobre esta materia. No lo voy a agotar todo porque hay mucha jurisprudencia al respecto. Al menos he procurado que sea la más interesante o relevante para que así puedan ser brindados como datos para ustedes, estimados. Igual las diapositivas, nuestro buen amigo Reader les va a compartir, ahí las pueden ubicar sin ningún problema. Pero quiero que tengan algo en cuenta, ¿no? La jurisprudencia hay que siempre saberlas dividir. Jurisprudencia que tenga que ver con un asunto de la casación, acuerdo plenario, lo que ha indicado el Tribunal Constitucional, lo que ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si lo que se ha afirmado es doctrina vinculante, si lo que se ha dicho está constituido en un presente vinculante judicial, de repente es un presente vinculante constitucional, es una doctrina uniforme, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esto hay que diferenciarlo correctamente para que así se pueda, digamos, atender al criterio correctamente del cual se puede hacer uso en una demanda, ¿no? Uso en una demanda. Antes de pasar por aquí, creo que vi al amigo Reader levantando la mano. Sí, doctor, disculpen la molestia. Estimados participantes, todos los que están escuchando en estos momentos, el chat está libre para hacer preguntas, ¿correcto? En Udiápolis es así, interacción, ponente, estudiante. Omitir los participantes que quieren que cierren el chat, porque si no, no va a haber una interacción para la exposición, va a ser un monólogo nada más, y nosotros no queremos eso. ¿Sí? Muy bien, doctor, disculpen, gracias. Solamente del chat, ¿verdad? Sí, doctor, en el chat pueden intervenir, no hay problema. Perfecto. Muy bien, vamos a ver. ¿Es un requisito la conciliación extrajudicial para una demanda de alimentos? No, eso fue antes. Ahora se puede plantear de manera directa, pero lo que yo voy es que busquen primero la conciliación extrajudicial, por favor. Primero, antes que judicializar todo el asunto. Se puede llegar a un buen puerto, en realidad, créanme.
se puede judicializar este asunto y sobre todo véanlo como operadores jurídicos también responsables, ¿no? Conllevemos, procuremos desjudicializar lo que amerita sensibilidad familiar en un campo de conciliación. Yo, como les digo, la conciliación es un asunto de reorganizar el problema y convertirlo en una oportunidad de mantener el lazo familiar respecto al menor, solucionando un determinado punto, ¿no? Bien. Avanzamos. ¿Qué más? Claro. Acá, bueno, es un asunto muy aparte, pero igual está vinculado, ¿no? Cuando de alguna otra manera aunque lo vamos a ver en el tema de régimen de visitas, ¿no? Pero por si acaso quizás me olvide, le adelanto, ¿no? De repente si un niño está bajo la tutela, ¿no? De un padre o de la madre y pues genera algunos pensamientos, ¿no? Hechos, dibuja una mala imagen del otro padre, ¿no? Del otro del progenitor o entonces de la madre, ¿no? Eso es lícito, o mejor dicho, eso se castiga o se sanciona, sí, porque este es un asunto que se llama alienación parental, ¿sí? Es un asunto que sí se puede posibilitar ante el juzgado para que de alguna otra manera se corrige este asunto, ¿no? Se corrige. Eso sí es un tema ilícito civil, este tema. Buenas noches, claro, doctor. Con el tema de lo que menciona Rosita, es cierto, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una nueva ley, lo que busque la celeridad, no tanto va con acortar los plazos, ¿ok? No va así, sino que la celeridad va más bien en un lugar de que el juez actúe, ¿no? Actúe de oficio, por ejemplo, en el tema de cruzar información con RENIEC, con SUNAT, ¿no? Si en caso que no lo proveyera la demandante o demandante, el tema de las apelaciones también, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, se ha ido un poquito ese tema antes que en otro espacio o en otro sentido de que, va a ser célere todo y se te va a otorgar rápido en menos de 3 meses o 6 meses el tema de alimentos. No pasa así, no pasa así de esa manera. Sí, los impulsos procesales puede hacerse con el tema del juez de escucha, sí. La idea es que esté dentro de la programación, ¿no? Y que se te atienda correctamente. No digo que sea un tema superficial, ¿no? O en todo caso irrelevante, pero sí se puede lograr un impulso procesal a través del programa o de la plataforma El Juez Te Escucha. Claro, tiene que contestar la demanda de alimentos, no es que cuando uno lo solicita verbalmente, ¿no? O a través de WhatsApp o redes o llamadas, no, sino cuando se le emplaza formalmente, en este caso, al obligado para que pueda contestar, ¿ok? No. Se computa el tema de alimentos desde que se interpone la demanda estimada, ¿ya? Desde que se interpone la demanda. Dice acá, bueno, ahí está, ya les mencioné que sí se puede hasta el 60%, ¿sí? Pedir. Mayor de edad se esté trabajando en planilla estudiando perjudica la pensión. No perjudica. No perjudica si es que la alimenticia está estudiando y trabajando a la vez, ¿no? Porque aún se mantiene la idea de que el menor reciba la atención de sus progenitores. Ajá, sí, es 60%, es 60%. Sí, 60% estimado, ¿ya? El máximo. O sea, vuelvo a repetir, no es que el juez esté obligado a otorgarte el 60%, no, sino que puedes conseguir hasta el 60% respecto al obligado cuando responda al tema de una planilla. Si ya tengo una demanda de alimentos con una pensión de 400, ¿es la única acción que puedo? No. Si ya tienes esa demanda de alimentos, hace una sentencia favorable y tienes, entiendo, necesidades, ¿no? Que han ido aumentando a lo largo del tiempo, puedes plantear una demanda de aumento de pensión,
alimenticia. Tienes que acreditar obviamente la necesidad por la cual estás pasando, ¿no? Ajá, muy buena pregunta. ¿Yo puedo iniciar una demanda de alimentos teniendo un acta de conciliación en materia de alimentos? No, muchachos, no. Sino que uno plantea, en este caso, ¿qué sería? ¿Demanda de alimentos? Pues no, sería ejecución. El proceso correcto sería ejecución. Ahora, si es que quiero ejecutar en realidad el acuerdo conciliatorio, si es que me beneficia, si no, plantearé el tema de aumento de alimentos basándome con el acta de conciliación ya fijada con la pensión. A lo que me refiero con la capacitación de trabajo, o en todo caso, lo que se refiere el Código Procesal Civil, no yo específicamente, es con el tema del trabajo de la atención misma. Recuerden que salió una jurisprudencia, creo que no le he colocado acá, sobre el reconocimiento del trabajo no remunerado, respecto a la madre, en realidad, que se ocupa del menor, ¿no? Por ahí, en ese sentido, va estimado. Alienación parental, ya lo acabo de explicar. Claro, sí, estimada, bueno, ahí dice PC, claro que se puede constituir como litis consorte, ¿ya? Bueno, a mejor a tu pregunta, bueno, quien haya formulado ellos, sí se puede constituir como litis consorte respecto cuando hay un tema de alienación parental. Lo que sí le voy a agradecer que sean puntuales en su pregunta y no sea tan casuístico o un caso, porque ahí sí se me va a ir el tiempo. No, pues no. Ahí sí no puedes pedir una pensión de alimentos. O sea, si bien es cierto, puedes pedir pensión de alimentos de manera ascendente, pero no le puedes plantear un asunto de pensión de alimentos a tu padre que está mal de salud, ¿no? Y inclusive sufre de salud mental, no. Ese es improcedente, ¿no? Por eso es que ahí claramente se dice, ¿no? El 478 se tiene que medir justamente las posibilidades de quién está solicitando y también de quién se va a solicitar, ¿no? O a quién va a ser el obligado. Ya le expliqué el tema del trabajo. Muy bien, voy a avanzar un poquito más con la sesión y luego retomo este asunto, ¿ya? Luego retomo con algunas consultas. Vamos acá. Con la jurisprudencia relevante, aquí hay algunas cosas que espero despejar algunas dudas, ¿sí? Algunas dudas que tengan que ver con este aspecto en materia de alimentos. Veamos, miren. Bueno, les decía de que con la jurisprudencia hay que tenerlo presente, qué jurisprudencia vamos a citar, ¿no? Si es acuerdo plenario, si es doctrina, si es otro tipo, etcétera, etcétera. Bien, vamos por acá. Aquí. Empecemos. El estado de necesidad no implica total imposibilidad de proveer recursos, ¿no? ¿Qué nos indica la casación 3065-98 Junín? Bueno, nos ha indicado hace un buen tiempo de que el estado de necesidad necesario para fijar los alimentos de ninguna manera exige que el cónyuge solicitante se encuentre en estado de imposibilidad de proveer ingresos económicos, ¿no? Es decir, no tiene que estar en la pobreza el cónyuge, ¿no? O mejor dicho, la solicitante para recién pedir alimentos, ¿ya? Puede estar inclusive en una condición de también proveer alimentos, sí, porque la idea, como ya les acabo de indicar, inclusive lo vamos a ver en una jurisprudencia, de que ambos tienen una compelencia de solidaridad respecto al menor en proveer el tema de la obligación alimenticia. Entonces, primer asunto, no hay una necesidad de que, digamos, en todo caso en juicio, no, que la solicitante no está en pobreza, extrema pobreza, y por lo tanto no puede pedir alimentos. No. Ya nos ha indicado la casación de que es independientemente de este asunto. Segundo, el estado de necesidad de los menores prevalece sobre los acuerdos previos entre los progenitores. Claro que sí. Aquí la casación 1371, Huánuco,
nos indica de que obviamente las necesidades de los menores, si éste aumentara y los acuerdos que se hayan llevado a cabo de repente en materia de conciliación por parte de los progenitores sencillamente son menos, se tendrá que este acuerdo adecuar a las necesidades del menor, no al revés, ¿ya? No al revés. 3, el estado de necesidad de los menores es una presunción juris tantum. Claro, se tiene que acreditar la necesidad de la subsistencia, del estado de necesidad de los menores para que así se pueda efectualizar o visualizar, observar por parte del juez este estado de necesidad de un menor. Así lo ha advertido la Casación 3874-2007. ¿Qué más? Aquí tenemos de que la adecuación del estado de necesidad en los casos que la madre, los menores, registre ingresos económicos. Aquí está justamente lo que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, en esta casación, la 1903-2000 de la Libertad, menciona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se trata de una madre que es propietaria del gimnasio, ¿no? Y por lo tanto, lo que analiza o se analiza por parte de la Corte Suprema es de que la posibilidad o la idea de cumplir con las obligaciones alimentarias no únicamente compele o se restringe o está únicamente dirigido al tema del obligado, sino que está también vinculado con la posibilidad de la solicitante. Sí, si pues fallece la persona, el obligado, que aquí consulta, pues sencillamente ya se extingue la obligación alimentaria, estimado, ¿ya? Claro, si tus ingresos han disminuido, en caso del obligado, puedes plantear tu demanda de reducción de alimentos. Eso sí es correcto. Claro que se puede emplazar la demanda cuando sea el tema del extranjero también. La demanda de exoneración no es automática, ¿ya? La exoneración de alimentos no es que sea automática, se tiene que igual plantear. Bueno, no se denomina así tal cual como se ha mencionado, o sea, a ver, lo recomendable es de que cuando uno presenta una demanda de alimentos, ¿sí? Una vez admitida la demanda, ¿no? Se plantea ahí nada más de manera seguida una medida cautelar de anticipada, ¿no? De pensión anticipada. Eso con la idea de, permitir de que el desarrollo del menor no se vea afectado por lo que pueda durar el proceso, ¿no? Y es más, ustedes recordarán, o en todo caso les digo, que las medidas cautelares tienen por propósito justamente establecer una idea, ¿no? Establecer una idea de garantizar, ¿no? De garantizar la sentencia de fondo. Y es que por eso se plantean medidas cautelares y el proceso de alimentos no está exento. Y de ahí por eso va mi recomendación y que puedan plantear ustedes un asunto de una medida cautelar anticipada, ¿no? Para que de alguna otra manera se pueda el juez otorgar una pensión y así pueda lograrse el asunto querido, ¿no? O en todo caso logrado a favor del menor. No es que prescriba cuando hay un incumplimiento, ¿ah? Al contrario, a ver, me explico. El juez necesariamente fija comúnmente en las sentencias de alimentos, cuando hay un incumplimiento de 3 meses consecutivos, el asunto pasa a fiscalía, ¿no? Y acá muchas veces, a veces entre colegas, o en todo caso en la sociedad, dice o se indica, bueno, hay que dejarlo que pase a fiscalía y ahí ya lo solucionamos con el principio de oportunidad. No, que si bien es cierto lo vas a poder solucionar con el principio de oportunidad, sí, no obstante vas a tener que cancelar un monto más, ¿no? Porque ahí tienes que cancelar la reparación a favor del Estado, ¿sí?
Entonces, eso de repente, ese dato quizás se está perdiendo el horizonte y hay que mejor cumplir en lo que tenga que ver en sede judicial civil, ¿no? Civil. A ver, claro, estimado, el tema es que cuando tú te refieres a los estudios de éxito, no necesariamente es que haya reprobado un curso, ¿no? O los cursos, sino que se refiere más bien a que los cursos hayan sido pues aprobados satisfactoriamente o bajo algún promedio, como bien ha indicado la Corte Suprema, ¿no? Y el promedio lo ha entendido entre 13.5 o 14, ¿no? Entonces, pero igual, como lo he mencionado, hay una jurisprudencia no tan uniforme sobre este aspecto. Ajá, exacto. El trabajo doméstico no remunerado se reconoce como aporte. Perfecto. Sí, 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 sí. Es lo que le acabo de mencionar. Eh, claro, una vez otorgada la liquidación, lo que corresponde, una vez otorgada la liquidación, lo que corresponde al obligado, ¿qué es? Obviamente, oponerse en el caso que observe algún asunto de que no coincida, por ejemplo, con los meses, yo he aportado los meses tal, he depositado tal y acá tengo los vouchers, se deben oponer, claro. Eh, si no tengo nada, pues dejaré consentido la liquidación y se tendrá que cancelar y depositar a la cuenta bancaria que se haya apertura del Banco de la Nación, ¿verdad? Y es otra cosa, otro dato que les tengo que indicar, ¿no? Cuando ustedes depositen, ¿no? O se cumpla con la obligación alimentaria, se sí o sí depositen, pues, o sea, por ventanilla o el Banco de la Nación de preferencia, ¿sí? Para que conste el destinatario, ¿sí? Y también quién lo está otorgando, ¿ya? Porque eso es muy valioso al momento de acreditar el tema de pensión de alimentos. Muchas veces ha sido, por ejemplo, por el tema de BCP, si no me equivoco, por agente, y ahí solamente sale el destinatario y no se sabe exactamente de qué o qué asunto fue ese tema, ¿no? Y ahí es un poquito complicado probar la obligación cumplida, ¿no? Ujú. No, el registro de denuncias no afecta en nada en realidad, no afecta en nada para este asunto, ¿sí? No afecta en nada en este asunto, salvo por ahí una medida de protección, pero que sería algo que tenga que ser muy vinculante, como por ejemplo el tema de violencia económica, ¿no? Ese tipo de violencia, sí. Claro que se puede hacer ofrecimiento de pago, sí, estimado Meléndez. Muy bien, ya atendimos bastantes consultas, proseguimos. Entonces, la adecuación de esta necesidad en la madre de los menores, registro de ingresos económicos, ya saben, el tema de ambos, si ambos tienen la condición de proveer el tema de alimentos, sencillamente ambos existe esa proporcionalidad para que lo puedan realizar, ¿no? Aquí está la casación, la 1903/2000. ¿Qué más? El estado de necesidad del cónyuge no exime, lo exime de prestar pensión alimenticia. Claro, porque en este caso lo que se tiene que ver es la condición necesariamente del solicitante como también del obligado respecto a las posibilidades de poderlo cumplir, ¿no? Acá hay un tema muy interesante, del cual espero que lo tomen bastante en cuenta. Las empresas que retengan remuneración por alimentos deben guardar copia de la sentencia. ¿Qué nos indica el Tribunal Constitucional en el expediente 2379/2015, proceso de habeas data? En el fundamento 8 nos precisa lo siguiente. Desde una interpretación contrario censo a dicha norma, toda entidad pública está obligada a custodiar los datos personales que sustenten sus actuaciones por el periodo de tiempo en que éstas se llevan a cabo. En caso contrario, podrían realizar actos que incidan sobre los derechos o intereses legítimos de las personas sin contar con adecuado sustento documentario, ¿no? Entonces, por acá va la recomendación, por favor, de que las empresas sí o sí guarden esta copia de la sentencia, sobre todo cuando ha recaído una sentencia sobre la deducción o reducción del 60% o algún porcentaje en materia de alimentos. Vamos un poquito a observar
Ahora, aquí está, aquí está. Muy bien. Entonces, esto como un dato que les estoy brindando respecto a este asunto, ¿no? A este asunto. Claro, en línea ascendente se puede plantear una demanda de alimentos, claro que sí, estimado, claro que sí. A ver, sobre este asunto, sobre el tema del pago, ¿sí? Yo sí le recomiendo que si ya lo tiene en la cuenta bancaria del Banco de la Nación, que ha cumplido en oficiar el Banco de la Nación, a ese deposítelo. Pero si no, pues a través del Banco de la Nación también lo pueden hacer a la cuenta de la demandante o quien está solicitando para que se acredite o se observe, nuevamente reitero, tanto el destinatario como también quien está depositando, ¿ya? Porque luego eso van a tener lo que presentar ante el juzgado y deducirlo, ¿no? Y deducirlo. Muy bien. Un dato por aquí. ¿Qué más? No es imperativo cumplir con pensión alimentaria para otorgar régimen de visitas. Buen dato, otro dato, ¿no? Según la casación 3841-2009, Lima, no es obligatorio que uno esté cumpliendo la pensión alimentaria para otorgar régimen de visitas. Yo recuerdo que sobre esto había publicado en un pequeño video en una de mis redes sociales, y varias de las críticas era de que cómo era posible este asunto, ¿no? Que si era un irresponsable o una irresponsable y que si a pesar de eso se le puede otorgar el régimen de visitas, pues en realidad sí. Ya como ya lo vamos a ver en un momento, inclusive ustedes lo pueden estar observando aquí en la casación, el régimen de visitas no se atiende o no está ceñido al aspecto material, sino está más bien vinculado con un aspecto de lazo subjetivo, ¿no? Con el tema de los padres. No se le puede condicionar ese crecimiento emocional del menor respecto a los padres, ¿no? Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante con el tema de régimen de visitas. ¿Qué otra cosa más? ¿Se puede condicionar régimen de visitas a estar al día con la pensión de alimentos? Nuevamente tienen acá otra casación, nuevamente en el mismo sentido. En esta casación, la 4253-2016, se precisa de que, pues sí, ¿no? De que no se puede condicionar este régimen de visitas con el hecho de estar al día con la pensión de alimentos. Aunque se desestime la demanda de divorcio, ¿el juez debe pronunciarse sobre la tenencia, alimentos o régimen de visitas? Sí. La casación 2887-2016, La Libertad, precisó este asunto, ¿no? Que si bien es cierto, la pretensión principal es divorcio, pero no quiere decir que no se atiendan las pretensiones alternativas, como tenga que ver con la tenencia, alimentos y demás, o pronunciarse sobre ello, ¿no? Y esto es muy interesante que se anote porque aquí recae la prevalencia o el desarrollo del artículo 4 y 43 de la Constitución Política como una exigencia al juez para que pueda velar por el cumplimiento del interés superior del niño. Ahora sí, entramos a este asunto del régimen de visitas. El artículo 6 de la Constitución Política del Perú promueve todo lo que tenga que ver con la paternidad, maternidad, ¿no? Responsable, lo cual implica el ejercicio efectivo de los deberes y derechos inherentes a la patria potestad. Quiere decir de que el régimen de visitas
conforme a la Constitución política, obedece a una responsabilidad propiamente, ¿verdad? Una responsabilidad propiamente que está de manera vinculada, relacionada con el tema de la patria potestad. La patria potestad es algo que no se puede uno desligar, ¿no? Sino al contrario, se constituye, se armoniza con este asunto del régimen de las visitas y del cual se procura que se prevalezca, ¿no? A lo largo de diferentes procesos en materia de alimentos o de familia. Como consecuencia de la responsabilidad parental, tenemos el derecho de vivir con nuestros hijos e hijas y a su vez ellos o ellas tienen el derecho de vivir con una familia. Por eso yo les decía que el régimen de visitas no está vinculado con un asunto de lo que tenga que ver con la condición material, sino más bien está condicionado con el asunto de que el derecho a vivir en una familia, los lazos paternal, maternal, ahí, ¿no? Que este asunto no se pueda desnaturalizar, sino todo lo contrario, se pueda posibilitar su continuidad de ejercicio. Por eso es el régimen de visitas. ¿Qué más? De que es una forma, ¿no?, de relacionarse familiar, interparental, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de que en la crianza de los hijos, más allá, mucho más allá del conflicto que tenga que ver con el tema de alimentos, se pueden marcar o desarrollar bajo un asunto de la virtuosidad de la familia, ¿no? De que la familia pueda participar también en la crianza de los hijos. Por eso se dice también que en la régimen de visitas también puede estar posibilitado, muy aparte de los progenitores, aquellos parientes que estén vinculados a la atención del menor, a la atención del menor. En este expediente del Tribunal Constitucional 1817-2009, nos menciona que se tiene derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Nuevamente respalda constitucionalmente la idea de que el régimen de visitas obedece este lazo familiar antes que un asunto material, y es aquí cómo es que se recalca o se evidencia nuevamente el artículo 9.1 de la Constitución, o mejor dicho, vinculado propiamente a la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente, en que los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, ¿no? Es más, el artículo 8 del mismo cuerpo normativo internacional precisa de que el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. O sea, aquí el asunto del régimen de visitas, de cómo se ha establecido y cómo se ha potencializado, responden únicamente a un rango legal, ¿no?, sino también responde a un rango constitucional y convencional relativo a los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente lo que tenga que ver con el cuidado de la familia respecto al menor. Esto está de alguna otra manera vinculado con este tema, claro que sí, de la tenencia, ¿no? Y lo voy a proyectar no para hablar sobre tenencia en sí, estimados, sino para hacer unas diferencias, ¿no? Una diferencia. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para decidir sobre la tenencia? Bueno, en principio, el mismo principio, ¿no? El principio del interés superior del niño que lo hemos comentado. Otro criterio que se tiene para la tenencia es que el hijo deberá permanecer con el progenitor, que el hijo de 3 años permanecerá con la madre, bueno, por obvias razones, ¿no? El juez especializado debe escuchar la opinión del niño, es decir, se considera la opinión del menor en estos asuntos. Y aquí lo que se tenga que manifestar es de que los criterios para decidir la tenencia, muy aparte de ello, es de que se otorgue la tenencia a quien pueda ejercer en gran medida, en mejores condiciones, el cuidado del menor, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con el tema del sexo, salvo el segundo,
que es de, bueno, los 3 años con el tema de la madre, pero después también muchos padres pueden ser muy buenas madres, como también viceversa, ¿ya? Viceversa. Esto es un poquito distinto con el régimen de visitas, claro que sí, ahorita lo vamos a ver. Y acá está, ¿no? Tendencia, los hijos viven con esta persona, en general es la madre, ¿no? La madre. La tendencia compartida, bueno, ahora es la regla, ¿no? La modificación legal al día de hoy es de que la tenencia compartida sea la regla en estos casos, ¿no? Es decir, cuando ambos progenitores o ambos padres pueden intervenir en el cuidado o en el arreglo de día tras día sobre el niño adolescente. Mientras que el régimen de visitas es un acuerdo propiamente de la visita que se puede realizar para el cuidado del menor. Está acá justamente lo que me había adelantado un poquito con sus consultas, estimados, sobre la alienación parental, ¿no? Este sí es un asunto también conocido como el SAP, o el síndrome de alienación parental, del cual reconoce la idea de que muchas veces se grafica una imagen errada, dolosamente a veces en el menor, se imprime en el menor para que pueda observarlo de distinta manera al otro progenitor o al padre o a la madre, ¿no? Y esto no es que sea únicamente un asunto en materia judiciable, sino que responde a la idea de que esto afecta al desarrollo emocional del menor, La extensión del régimen de visitas, aquí como les había mencionado, también se extiende hasta el 4.º grado de consanguinidad y el 2.º de afinidad. Esto siempre y cuando con la idea de que permite el desarrollo correcto del menor. En esa lógica, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es el régimen de visitas en el Perú? Pues en realidad estos no es que se instituye, ¿no? No se instituye con el tema de la tenencia compartida, ¿no? Sino más bien el régimen de visitas tiene por seguir fomentando estos lazos parentales, ¿no? Y que no se afecte el desarrollo del menor. ¿Quién determina si se da una tendencia compartida o un régimen de visitas? Bueno, ya esto lo pueden observar en un centro de conciliación o el tema judicial. Si es en el tema judicial, se tendrán en cuenta estas 3 consideraciones de las cuales ustedes están observando. El hijo deberá permanecer con quien fije mayor tiempo, el hijo menor de 3 años con la madre, lo que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Bien, estimados, hasta aquí hemos culminado los 3 puntos del cual se nos había invitado, convocado para el día de hoy. Muy bien, estimado reader, hemos cumplido con la misión convocada el día de hoy. Hemos culminado con esta sesión y también absuelto bastantes dudas y consultas de este público bastante interesante. Excelente, doctor Juan Alberto Castañeda. Agradezco también la deferencia con Udiápolis. Estimados participantes, en estos momentos sí, vamos a tener una ronda de preguntas, pero eso sí, por favor, referentes al tema, ser puntuales, no son casos particulares, tener activo su cámara, ¿sí? Y levantar su manito. Un ejemplo, voy a reacciones, levanto mi manito. Pero estudiantes que, participantes que tengan activos sus cámaras, ser puntuales, por favor, para que los demás puedan intervenir. ¿Estamos ok? ¿Sí? Muy bien. Estimado Juan Jesús, buenas noches. ¿Está activo tu audio? Por favor, una pregunta, sé preciso. Estimado Juan, ¿puedes activar tu audio, Juan Jesús? ¿Está en la mano izquierda? Listo. Una pregunta, por favor. Ya, doctor, buenas noches. Usted dice de que se puede retener hasta el 60% del sueldo al trabajador o al demandante. Pero yo quisiera saber cuál es la cantidad exacta que le toca por hijo. Vamos a decir, son 4 hijos, ¿cuál es la cantidad que le tocaría? Muy bien. A ver, aquí se fija el porcentaje, obviamente, al obligado, ¿ya? Al obligado, no al demandante,
cuando yo refiero el tema del porcentaje, nuevamente repito, es hasta el 60%, que tranquilamente se te puede corresponder el 50, el 40, el 30% conforme se acredite probatoriamente, no con suposición, probatoriamente el estado de necesidad. La fijación de ese porcentaje, la distribución, obviamente, que es el juez quien lo tendrá que distribuir correspondientemente entre los hijos. Recuérdese también de que si en ese proceso, pues tranquilamente interviene, hijos, o en todo caso tuvieses otro compromiso, por decirlo así, también se tendrá presente ese asunto, ¿ya? Recuerda que aquí es un asunto de igualdad, ya no hay una diferencia que, bueno, porque es hijo de otro matrimonio, no le corresponde alimentos y por lo tanto no existe esta necesidad. No, ya esa idea o ese chip ya cambió. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimada Juliana, por favor, debidamente sentada para que se pueda dar pase a audio, ¿sí? Luego se te da la oportunidad. Alfredo Jesús Alpaca, buenas noches. Una pregunta, por favor, preciso al tema. Estimado Alfredo, ¿sí? ¿Me escuchas? Creo que su audio tiene problemas. Damos pase a Michael. Michael, por favor, puedes activar tu audio. Una pregunta, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ok, perfecto. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. Usted había mencionado que una persona demandado podía pedir la baja de, digamos, de la pensión que da, siempre y cuando en estos momentos se le haya, digamos, bajado el monto de su remuneración. Pero ¿qué pasa si es el caso contrario? Más bien, la remuneración de esta persona ha aumentado. ¿Esto significa que la pensión también sube automáticamente o que la madre del hijo puede hacer digamos, puede pedir un aumento de pensión? Buena pregunta, y va a depender mucho cómo se ha fijado. Si se ha fijado por monto líquido, se tendrá que pedir la demandante el aumento. Pero si es por porcentaje, sí, normal, se aumenta automáticamente. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho. Si es por porcentaje y ganas más, automáticamente pues aumenta la pensión, ¿no? Pero si es por monto líquido, pues no. Ahí sí tendrá que advertir la demandante el aumento, ¿no? Excelente, doctor. Estimada Juliana, ahora sí te doy paz, ¿sí? Puedes activar tu audio. Es una pregunta. Por favor, sé preciso al tema. Ya. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Mi consulta va dirigida a lo que usted mencionó acerca del, que me dejó un poco perturbada porque he conocido el caso de una mujer que el padre no cumple la obligación alimenticia hace mucho tiempo, o sea, está haciendo dilaciones para pedir reducciones. Es más, es un agresor, tiene muchas denuncias, incluso una de intento de feminicidio contra ella. Sus hijos están afectados por eso, llegando a un trauma que la niña no quiere ver al papá, porque ella lo ha manifestado. Es más, una vez se orinó porque ella tienen visita con externamiento, o sea, van al juzgado, creo que hay un espacio donde realizan las visitas. Sin embargo, el juzgado o el juez la obliga a ella a llevar a los niños una vez a la semana, porque le dicen que es o sea, es obligación es el derecho del niño de tener contacto con el padre. Sin embargo, los niños no quieren tener contacto con el padre. Hay precedentes de muchas agresiones, denuncias, intentos de feminicidio, incluso él tiene denuncia por intentos de violación contra otra niña, ¿no? Entonces yo quiero preguntarle, o sea, hasta aquí, ¿el juez evalúa esos precedentes? O sea, ¿se evalúa o solamente se le hace, o sea, se sigue esa línea que usted dice que es, bueno, por el derecho del niño que no pierda contacto con el padre, pero si el genitor no cumple con lo... con... Claro, en realidad, mira, los antecedentes pueden contar en la medida que estén relacionados con el caso, ¿no? Muchas veces, a veces se presenta en el tema de medidas de protección para que vean de que la irresponsabilidad del padre, a veces lo alegan de esa forma y no es así, ¿no? Por eso le digo, si la medida de protección, por ejemplo, está con el tema, por ejemplo, de violencia económica, ahí sí, ¿no?
porque hay un asunto ahí del cual se tiene que colocar bastante atención al momento de fijar la pensión. Pero después los otros contextos que si bien pueden incidir en la posibilidad del demandado, en la condición de la demandante, en la condición urgente del menor para recibir, en su ámbito de desarrollo del menor o del centro de labores de la demandante, que condiciona el peligro, la insubsistencia alimentaria del menor. Si reflejan esos hechos sobre esos puntos, claro que más que considerar son determinantes para la fijación de la pensión estimada, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Recordarles tener activo su cámara para darles pase al audio y ser puntuales a la pregunta, por favor, ¿sí? Estimado Isaac, una pregunta, por favor. Adelante. Sí, Isaac, te escuchamos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Estimado Isaac, apagaste tu audio. Nuevamente te doy pase, ¿ya? Una pregunta, por favor, estimado Isaac. Muchas gracias, disculpe la molestia. Doctor, primeramente muy buenas noches con todos. Primero felicitarle por la exposición, una excelente exposición. La pregunta, doctor, va. Hoy en día se ve que a través de la nueva ley de la tenencia compartida, se ve en la realidad que muchos padres de familia o madres que no tienen la tenencia del menor van y formulan lo que son una demanda de tenencia compartida. En ocasiones se declara fundada la demanda. La pregunta es, cuando se declara fundada la demanda de la tenencia compartida, ¿cómo es que la pensión de alimentos va a subsistir? Y el tema es... Ya. Adelante, doctor Juan Castañeda. Gracias. Se mantiene, estimado Isaac, porque muchas veces utilizar la figura de la tenencia como un asunto bueno, hay que decirlo, ¿no? Como instrumentalizar de un arte de venganza, ¿no? Sabes que haya muy bien, yo te voy a pedir la tenencia y así dejo pasar alimentos. No va así, ¿no? No es que se piense así. Y es más, el tema de la tenencia compartida ha sido diseñada, como bien se indica a través de la ley, es con una idea de posibilitar el cuidado de ambos, ¿no? El cuidado de ambos. Lo que ahí podría ser no es para restar o quitar el alimento, quizás a lo mucho un tema de reducción en el tema de la pensión alimenticia, ¿no? Pero de ahí de pensar una exoneración en sí misma de los alimentos porque tienes tenencia, no es así. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimado Ronald, no se te puede ver, si no, damos pase a... Ahí está. Ronald, una pregunta, por favor, ser preciso, ¿sí? Para que también los demás participantes puedan intervenir. Estimado Ronald, adelante. Buenas noches, doctor. Excelente ponencia. Mi consulta era casi parecida a la del compañero que estaba en la televisión, si la variación de la tenencia afectaría la pensión de alimentos, porque hoy en día yo estoy escuchando y he entrado en YouTube y hay varios jueces que les han estado haciendo la pregunta si regularía y algunos dicen que sí, en cuanto a la pensión, porque uno lo puede tener 15 días, otro lo puede tener 3 meses, 2 meses. En realidad, eso es una incertidumbre que queda hoy en día, porque no se sabe cómo va a quedar esa pensión. Supongamos que la pensión sea 2.000 soles o 1.500, doctor, ¿se mantendría? Eso es todo, doctor. Claro, la lógica, o en todo caso la lógica de la intención del legislador es que esto se mantenga, ¿no? Para que de alguna otra manera no se instrumentalice la tenencia. Pero también es cierto que a veces la tenencia digamos, son compensables en los tiempos y por eso se posibilita una reducción también, ¿no? O sea, entonces la idea es también buscar un asunto de proporcionalidad en tanto el tiempo que yo cuido y el tiempo que también yo concibo como obligado alimentario, ¿no? Pues, claro, si bien es cierto, hay un tema de diferencia o discrepancia ahí aún en los juzgados, pero no es por un asunto de que no existe uniformidad, sino porque es un asunto de disparidad. O sea, no es lo mismo, que yo no voy a fijar lo mismo que quiera hacer de régimen de visitas
o de tenencia con esta persona, lo mismo que acá, o sea, son distintos los casos y por lo tanto eso varía, ¿no? Varía correspondientemente, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimada Emily, una pregunta, por favor, preciso a la pregunta, ¿sí? Por favor. Muy buenas noches, doctor, y buenas noches con todos. Excelente exposición, de verdad estamos muy orgullosos de esa exposición. La pregunta es, por ejemplo, ya cuando sale una tenencia, ya cuando hay una orden de captura, ¿cómo podemos saber que el quien ha sido demandado, podemos ubicarlo en la empresa en donde está? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien. A ver, bueno, ahí hay cuestiones muy puntuales que hacer. Cuando se emite una sentencia propiamente civil, ¿sí? Civil, no penal, civil, se emplaza a la empresa donde se ha informado o se sabe que está trabajando, ¿no? Y esta justamente se tiene que de alguna otra manera, o la empresa hacer el descargo, de repente si ya no trabaja ahí, o si trabaja ahí, pues sencillamente si trabaja, tranquilamente se tendrá que acatar con lo decidido, ¿no? Ahora, si te refieres a que el proceso de alimentos ya salió favorable, etcétera, etcétera, y no se cumple sencillamente, pues claro, esto pasa bajo apercibimiento de la que la jueza fija, ¿no? Y sabes qué, muy bien, no se ha cancelado, no se ha personado, pues más si se ha personado, pero no ha dicho nada, no quiere cancelar tampoco, no se ha opuesto a la liquidación, ya pasó, ya se consiguió, muy bien, remítase a fiscalía. ¿Cómo se llama ese delito? Omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero en el tema de la fiscalía, como vuelvo a indicar, y que muchos a veces colegas dicen, oye, ¿sabes qué? No, espérate que lo pase a fiscalía y vas a tener más tiempo para que pagues. No, bueno, yo les digo que no, porque ahí cuando pasa a fiscalía pagas un porcentaje adicional, que se llama reparación. Y eso, bueno, salvo que los abogados lo paguen de sus honorarios, y no lo creo, lo van a trasladar al cliente, ¿no? Entonces, ahí hay que ser bastante francos. Listo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimado Walter. Una pregunta, por favor, referente al tema. ¿Sí? Es una pregunta. Adelante. Doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. Si en caso fueran dos peticionantes, dos demandas, uno tuviera... ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, sí. Ya. En caso fuera dos peticionantes, dos demandantes, una, digamos, tiene un solo hijo y otra tiene, por ejemplo, tres hijos, el porcentaje va a ser de acuerdo a los hijos, doctor, de los alimentos, o es por demanda. ¿Cómo es en este caso, doctor? Es conforme al estado de necesidad estimado. Siempre conforme al estado de necesidad del menor. ¿Sí? Pero aquí van a ser todos, sí, van a ser todos, ¿no? Claro que va a estar en el tiempo, ¿ok? O sea, si me dices que dos han interpuesto la demanda, se tendrá que defenderte, por ejemplo, si acá se ha interpuesto una, ¿no? Ya está avanzado y si viene otra demanda, se tendrá que presentar esta para decir, sabes qué, oiga, no me vaya a fijar, vamos a utilizar un lenguaje bastante coloquial, no me vaya a fijar mucho porque tengo otra responsabilidad que también responder en este juzgado, ¿no? Ahí, ¿no? Pero siempre eso responde al tema del estado de la necesidad del menor. Y por cierto, y aprovechando la pregunta, no quiera decir, ¿sí? Y esto tampoco, aunque suene risible, pero es nuestra realidad, ¿no? Hay varones, ¿no? Que bueno, tienen familia por todo el Perú, ¿no? O sea, por departamento, ¿no? Y a veces las alegaciones que dan en audiencia son bastante interesantes, por decirlo menos, ¿no? En que no pueden y no pueden trabajar y etcétera, etcétera. No, ya hay hay dos casaciones, o en todo caso, igual, el entendimiento por el tema de la obligación alimentaria hace de que el obligado, por el solo hecho de ser un obligado alimentario o alimentista, ¿no? Se entiende que así como ha asumido la condición de reproducirse, también puede asumir la obligación de generarse más trabajo para cumplir con sus obligaciones. Entonces, eso que yo solamente tengo un solo trabajo, pues, discúlpame, pero hay jóvenes que inclusive ya de pronto, adultos mayores, que hasta el día de hoy
tienen 2 o 4 trabajos a la par, ¿no? Entonces, como que ese argumento de decir yo tengo un solo trabajo y no me alcanza para pagar, no. Es que eso de ese argumento, pues, hay que un poquito obviarlo también porque no es tan conducente o razonable en los juzgados, ¿no? Gracias. Excelente, doctor. Y como ya es jueves, estamos participantes 2 más y cerramos. Entonces, Flor y Hugo. Estimada Flor y Hugo, cerramos con ustedes, ¿sí? Por favor, pero eso sí, una pregunta a ser puntual. Flor de María, por favor, ahí está. Doctor, buenas noches. Una pregunta muy puntual, agradeciéndole la participación. En 2 oportunidades la madre solicitó al demandado permiso para viaje al extranjero, viaje de, ¿qué le puedo decir?, de recreo para con la niña. En la primera oportunidad el señor sin ningún problema le dio. La siguiente oportunidad, como tenía devengados, le hizo firmar un documento en el cual le decía que estaba al día en todas las pensiones, teniendo en cuenta que las pensiones lo depositaba en el banco. Este documento tiene validez en el caso que nosotros presentemos la liquidación. Claro. Esa es mi pregunta. Sí, Flor. Sí, claro que sí, claro que sí. Salvo que esté viciado con algún asunto, espero que no, pero sí tiene una actuación probatoria suficiente. Muy bien, continuamos con la última pregunta. Sí, doctor. Muchísimas gracias, estimado Hugo. Sergio, adelante, por favor. Tú eres el último. Una pregunta, ¿sí? Gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, agradecerle por la ponencia y también lo sigo en sus redes sociales y muy buenas consultas y todo. Gracias. Tengo una pregunta muy puntual, doctor. Un colega ha hecho una petición, una demanda de alimentos, pero lo ha hecho muy general. Y posteriormente la demandante solicita cambio de abogado. Y ahí se aprecia, ¿no? Es muy general. Entonces, un nuevo apersonamiento, doctor, se puede pedir adicionalmente más específicamente de lo que ha pedido en el primer escrito. Si es que no la ha notificado todavía la demanda, estás en el plazo todavía de ampliación. Y en la ampliación, pues lo puedes usar. Eso no hay problema. Si es que no lo ha notificado, ¿no? Se ha notificado. O también, si ya lo notificó, pues podrías aprovechar con otro escrito en la fijación de puntos controvertidos, ¿no? Y argumentar de qué puntos no se han discutido y podrías incluir por ahí esos puntos, ¿no? Ahí en esas dos situaciones.